En este video vamos a ver cómo podemos obtener las raciones de mínimo costo. En el menú principal teníamos la parte de alimento, donde estaba toda la parte de base de datos, y acá donde dice problemas es donde se formulan y obtienen las raciones de mínimo costo. Haciendo clic en problemas nos aparece estas opciones: resolver, raciones y rodeo. Acá es donde verdaderamente se obtienen raciones de mínimo costo. Acá donde dice raciones son grupos de alimentos que normalmente utilizamos para obtener las raciones de mínimo costo. Acá no hay raciones formuladas, son grupos de alimentos que comúnmente los estamos utilizando en algún lugar en particular o región en particular, y que después lo utilizamos ese grupo para obtener las raciones de mínimo costo. Y acá están perfiles de rodeo predeterminado con nombres. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a ir a resolver y obtener una ración de mínimo costo. Cuando hago clic en resolver, lo primero que hace es aparecer esta pantalla donde uno puede en primer lugar recuperar un grupo de alimentos que ya tiene previamente armado. Después le voy a decir cómo se arman. Si yo hago clic en recuperar, por ejemplo, me aparece esta ventanita, y haciendo clic en donde está ejemplo o la que tiene iluminada en verde, se obtiene el grupo de alimentos con los que voy a trabajar para obtener la ración de mínimo costo. Acá en ejemplo tiene el grano de maíz, el grano de sorgo, una pastura de alfalfa, afrechillo de trigo, semilla de algodón, es de malta prensada, silaje de maíz y minerales. Acá podemos, si nos llega a faltar algún alimento, lo podemos pasar desde acá abajo, iluminándolo y haciendo agregar este. Y si queremos sacar algún alimento, por ejemplo la es de malta, lo iluminamos y decimos quitar este. Lo que concierne a cada alimento, por ejemplo el grano de maíz tiene su composición acá. El grano de sorgo, su composición acá. La pastura y su composición acá. Si uno quisiera cambiar cualquiera de los valores nutricionales o de precio, simplemente hace un clic en editar, entonces uno va a ver los valores, materia seca. Lo que uno a veces normalmente suele cambiar es el precio, o la cantidad, el porcentaje mínimo que uno quiere que entre o un máximo que uno quiere que entre de ese alimento. De manera temporal, o sea, por esta sesión o la corrida que uno está haciendo, o de manera definitiva. Acá yo le voy a poner temporal. Bueno, con esto tenemos el grupo de alimentos que compiten por formar parte de la ración de mínimo costo. Siempre es conveniente tener algún alimento que aporte forraje, o sea, fibra, algún alimento que aporte proteína, por ejemplo la semilla de algodón, y que sea energético, algún suplemento mineral, por ejemplo acá minerales calcio, carbonato de calcio. Una vez que tenemos el grupo de alimentos que van a competir, para caracterizar los animales vamos a datos. Acá, en primer lugar, podemos poner si es vaca nordeña o vaca seca, si son de primera, segunda, tercera o más lactancia. Normalmente ponemos tercera o más lactancia. Las vacas de primera lactancia, a igualdad de todos los datos, tienen un 20% mayor de requerimiento que las de tercera o más lactancia. La de segunda tiene un 10% de requerimiento a igualdad de todos los datos que la de tercera o más lactancia. La modificación del consumo, lo que significa esto es, si la predicción del consumo del programa son, por ejemplo, 15 kilos de materia seca, y uno sabe que los animales, porque lo ha medido, están comiendo en promedio 16,5 kilos, acá se coloca 110
o sea, un 10% más de lo que el programa predice. Bueno, el siguiente dato es el peso vivo. Vamos a poner 550 kilos. El siguiente dato es la grasa butirosa en gramos por kilogramos. Si tiene 3,4%, vamos a poner 34 gramos. Luego los sólidos totales también en gramos por kilogramo. Si tiene 11,5, vamos a poner 115 gramos por kilogramo. Luego la producción individual, vamos a poner 21 litros. El desvío estándar lo vamos a aplicar en otro video. La cantidad de vacas, 100 vacas. El mínimo de materia seca. Esto es porque si se trabaja con raciones completamente mezcladas con TMR, ahí normalmente lo aconsejable es que esa ración que va al TMR tenga de mínimo un 45% de materia seca. Entonces uno lo puede colocar acá. Yo recomiendo siempre dejarlo en 15%. El máximo de pastura, acá lo podemos poner en cualquier valor. A veces uno puede poner bajo porque esté corto de pastura y uno no desea que consuman mucho. Voy a poner en 7 kilos. La variación del peso vivo. Con esto se modifica el estado de la lactancia. El primer tercio de la lactancia, normalmente los animales pierden peso vivo. O sea, si uno ponemos pérdida de peso, suponemos que está en el primer tercio de la lactancia. 0 es el segundo tercio de la lactancia, y cuando gana peso vivo es el tercer tercio de la lactancia. Lo recomendable es que no pierdan más de 750 gramos en el primer tercio y ganen 750 en el último tercio, con lo cual estarían en balance. Yo voy a dejar como si están en el segundo tercio. Nivel de actividad voluntaria. ¿En cuánto se incrementan los requerimientos por la actividad voluntaria? Si están en pastoreo suele ocurrir, dependiendo de la disponibilidad, entre un 10 y un 15%. Yo voy a colocar 10%. Y el precio del litro de leche lo pongo en 15 pesos. Este porcentaje requerido trabaja junto con el desvío estándar y lo vamos a explicar en otro video. Acá hago clic acepta. Ya estaríamos listos para ir a solución, pero lo que recomiendo es que uno se fije en las restricciones, que son los requerimientos. Hay requerimiento de mínimo, o sea, la ración tiene que tener igual o mayor valores que lo que aparecen acá. Por ejemplo, la energía metabólica tiene que ser igual o mayor a 40,5 megacalorías, la proteína bruta a 2,16 kilos, y así. Fíjense que hay un requerimiento de forraje de 6,6 kilos. Los forrajes están determinados en cada uno de los alimentos que uno, cuando trabaja en la base de datos, marca que es forraje. Las restricciones de máximo tienen que ser igual o menores. Por ejemplo, el consumo de materia seca tiene que ser igual o menor a 16,5 kilos. La pastura habíamos dicho que como máximo 7, o sea que tiene que ser igual o menor a 7. Los lípidos menor de 1,16. Y después hay unas restricciones de rango de proteína degradable y de fibra detergente neutro. Acá también un tip es que yo recomiendo colocar 1 kilo más de lo que aparece acá para facilitar la obtención de la ración de mínimo costo. Una vez que uno observó y vio que está de acuerdo con estos valores, hace clic en acepta y va directamente a solución. No hay que ir al evaluador nunca sin haber obtenido una ración de mínimo costo. Entonces vamos a solución. Bueno, acá la ración de mínimo costo salió 62 pesos con 65. Lo que se pueden observar son los alimentos intervinientes, o sea, los seleccionados, los que no fueron seleccionados, cómo se satisfacen las restricciones, cómo se puede cargar el mixer, y una información económica y nutricional adicional, el flujo de aminoácidos e imprimir un informe. Vamos a ver los alimentos intervenientes o los alimentos seleccionados. Hago clic ahí y entonces me aparece que son los alimentos seleccionados: el grano de sorgo, la pastura, el afrechillo de trigo y un suplemento mineral. La pastura, como pueden ver, nos habíamos puesto que como máximo 7 kilos, lo tomo acá, los 7 kilos. Los kilos de materia verde son 33,52. El precio habíamos puesto que era 50 centavos por kilo. Y tenemos el rango dentro del cual la pastura va a ser seleccionado.
Este valor es un valor que utiliza el programa. Obviamente no existe un precio negativo, sería cero, pero cuando hace el cálculo matemático, este es el valor que se obtiene. Y el precio mayor podría llegar a valer hasta 2,41. Del grano de sorgo toma 6 kilos 320, que son 7,34 de kilo materia verde, está a 4,40 y lo va a tomar entre 2 y 4,60. Bueno, esto es lo que se denomina la base, es decir, estos son los alimentos seleccionados y esta base no va a variar en la medida que los precios oscilen entre este precio menor y este precio mayor. Sí pueden variar las cantidades, pero sí, es decir, pueden variar las cantidades en los que son tomados los alimentos, pero van a ser siempre estos. Vamos a hacer un clic y vamos a ver cuáles alimentos no seleccionó. Los alimentos no seleccionados fueron, por ejemplo, el grano de maíz con un precio de 5,39 el kilo, y si tuviera el precio de 5,02 o menor, sí sería seleccionado y formaría parte de los alimentos que componen la ración. La semilla de algodón está en 6,59 y 6 pesos sería, o debajo de 6, y sería tomado como un alimento que conforma la ración. Y el silaje de maíz, el precio está a 1,50 y tendría que valer prácticamente un peso menos para que forme parte de la ración. En lo que concierne a las restricciones, se pueden observar las de mínima y las de máximo. Por ejemplo, la energía metabólica requiere 40,5 megacalorías por animal y por día, y calculó 40,5, la diferencia es cero. En los cuales las restricciones que diferencian cero son restricciones que se denominan activas, y ustedes pueden ver que están puestos en negrita, y si uno hace un clic ahí sobre la letra esa, la primera letra, lo que aparece es lo siguiente, es el valor del producto marginal de esa restricción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que entre prácticamente 28 megacalorías a 43, cada incremento de una megacaloría en los requerimientos aumenta el costo de la ración en prácticamente 1,70 pesos. Y así, por ejemplo, la pastura, que es una restricción de máximo, si uno hace clic acá, está entre 6,60 y 13. Cada kilo que uno permite que sea consumido por encima de 6,60 de pastura, abarata el costo de la ración en prácticamente 1,91 peso. Acepta. Bueno, en el mixer uno puede observar valores en cuanto a cómo se puede ser cargado el mixer. La información económica adicional, si uno hace clic ahí en económica, es cuánto por animal y por día es lo que se obtiene por la venta de la leche. Son 315 pesos. El costo es el costo de la ración de mínimo costo, 62,65. ¿Qué porcentaje de la venta es el costo? Es prácticamente un 20%. El margen sobre gasto de alimentación es simplemente 315 menos 62, que es 252. El margen mensual son 7.696, y esto surge de multiplicar este 252 por las 100 vacas y por 30,5, que es un mes promedio. Y pesos por kilo de leche es simplemente dividir el costo de la alimentación, los 62,25, por los 21 litros que están produciendo cada animal por día. Esto nos da 2,98. Y de información nutricional adicional se obtienen muchos datos. El porcentaje de materia seca de la ración, la relación forraje concentrado, el consumo de materia seca como porcentaje del peso vivo. Es decir, hay un montón de información que puede ser de utilidad. Y también, para finalizar, está el flujo de aminoácidos al intestino delgado, a donde están los aminoácidos esenciales en gramos aportados, requeridos, la diferencia en términos absolutos y en términos porcentuales. También está calculado la metionina como porcentaje de aminoácidos esenciales
cuál es la relación de la lisina lo mismo y la relación lisina-metionina. Bueno, con esto hemos finalizado la parte de cómo se obtiene una ración de mínimo costo.